Hola, en este video utilizaremos los diagramas de Venn para verificar la validez de los silogismos. Pero antes, es necesario tomar en cuenta que los términos mayor, medio y menor de un silogismo siempre se refieren a categorías, es decir, que cada término se clasifica dentro de un conjunto específico de objetos, personas u otro tipo de entidades. Que estas categorías pueden representarse mediante diagramas de Venn. Que la representación de las premisas en diagramas de Venn debe conducir de manera automática a la conclusión. Y que no debe haber más de una manera posible de representar la conclusión, es decir, que existe solo una respuesta única. Es decir, que existe solamente una respuesta válida. Dicho lo anterior, recordemos cómo se representa un diagrama de Venn con tres conjuntos. Sean A, B y C la representación de los términos de un silogismo, podemos observar que en cada conjunto existe más de una área. De hecho, en total existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 áreas posibles. Cada una de estas zonas representa un tipo de premisa específico. Así, por ejemplo, si decimos toda A es B, nos estaríamos refiriendo a la zona marcada con los números 5 y 7, y la zona 1 y 4 estarían vacías. Ahora bien, si decimos ninguna B es C, nos estaríamos refiriendo a la zona con los números 2 y 5, y las zonas 6 y 7 estarían vacías. Con relación a las premisas particulares, si decimos alguna C es A, nos estaríamos refiriendo a las zonas marcadas con los números 4 y 7. En este caso, por ser una premisa particular, señalaríamos con una X alguno de esos espacios, pero se requiere de información complementaria para definir con claridad su ubicación precisa. Si la información proporcionada en las premisas no permite identificar con precisión la zona donde debe colocarse la X, entonces no se podrá tener una conclusión válida. Veamos ahora algunos ejemplos en donde la validez del silogismo puede ser comprobada a partir de los diagramas de Venn. Si decimos todo arquitecto es diseñador, Barragán es arquitecto, y concluimos que Barragán es diseñador, entonces tendríamos un diagrama en donde se representa la categoría arquitecto, la categoría diseñador y la categoría Barragán, es decir, donde se representa el término medio, término mayor y término menor. Ahora bien, partiendo de este diagrama, la primera premisa, todo arquitecto es diseñador, haría referencia a la zona comprendida entre arquitecto y diseñador, es decir, que fuera del espacio de esa intersección no hay arquitectos. La segunda premisa nos señala que Barragán es arquitecto, por lo que Barragán solo puede ubicarse en la intersección de los tres conjuntos, puesto que el resto del conjunto de arquitectos se encuentra vacío. Al ubicar a Barragán en la intersección, vemos que la conclusión Barragán es diseñador queda expresada de manera automática, lo cual nos indica que el silogismo es válido. Veamos otro ejemplo.
Si decimos todo médico es humanista, algún ciudadano no es humanista y algún ciudadano no es médico, entonces tendríamos el siguiente diagrama. La primera premisa nos indica que todos los médicos se ubican dentro de la zona compartida con humanista y que todo lo demás del conjunto de médicos estaría vacío. La segunda premisa nos indica que existe al menos un elemento del conjunto de ciudadanos que no se encuentra dentro de la categoría de humanistas. Es decir, que ubicaríamos una X fuera del conjunto de humanistas. Bien, ahora verifiquemos si la conclusión ya quedó contenida en el diagrama. La conclusión dice algún ciudadano no es médico y como podemos checar, efectivamente está representada en el diagrama, por lo que el silogismo es válido. Ahora, ¿qué pasaría si la conclusión fuera algún médico no es ciudadano? Vemos que la zona sombreada nos indica que ahí se encuentran todos los médicos. Sin embargo, dicha zona sombreada está conformada por dos pequeñas regiones, por lo que no podemos asegurar que exista algún médico que no sea ciudadano. Luego entonces, esta conclusión no es válida. Veamos otro ejemplo. Si decimos todo diseñador industrial es graduado, algún diseñador industrial es creativo, y concluimos que algún graduado es creativo, tendríamos un diagrama formado por las categorías diseñador industrial, creativo y graduado. La primera premisa nos indica que todos los diseñadores industriales se ubican en la intersección con los graduados. Con eso, el resto del conjunto de diseñadores estaría vacío. La segunda premisa nos dice que existe al menos un elemento que es diseñador industrial y es creativo, por lo cual colocaríamos una X en la zona en la que hay diseñadores industriales, que sería aquí, pues el resto del conjunto de diseñadores está vacía. Ahora, si la conclusión es válida, entonces el diagrama que hemos realizado a partir de las dos premisas iniciales deberá ser consistente con el diagrama obtenido. Veamos, la conclusión dice, algún graduado es creativo, lo cual coincide plenamente con el diagrama que hemos formado. Ahora veamos que si invertimos la conclusión, también es válida, pues es claro que algún creativo es graduado. Veamos otro ejemplo. Si decimos ningún artista es inhumano, algún inhumano es cruel, y concluimos que algún artista no es cruel, entonces la representación de las tres categorías sería el siguiente. En un lado tenemos a los artistas, en otro a los inhumanos y en el tercer conjunto a los crueles. Ahora, de acuerdo con la primera premisa, la intersección entre artista e inhumano está vacía. Es decir, que todos los artistas están fuera de esa área. Este sector, por lo tanto, no tiene elementos. La segunda premisa nos dice que existe algún elemento entre los conjuntos inhumano y cruel, lo que representaríamos con una X. Esta X no puede estar en la intersección de los tres conjuntos, puesto que esa zona está vacía. Chequemos ahora la conclusión. La premisa dice que existe al menos un elemento que es artista y que no es cruel, lo cual no se puede afirmar, pues esta idea no quedó representada en el diagrama de Venn. Veamos algunos otros ejemplos.
Si decimos ningún transporte costoso es universal, ninguna motocicleta es un transporte costoso, y concluimos que ninguna motocicleta es universal, entonces la representación de las categorías con el diagrama de Venn sería: uno de los círculos representa el término transporte costoso, el siguiente círculo representa el término universal y el último círculo representa el término motocicleta. Ahora bien, la primera premisa nos indica que la sección comprendida entre transporte costoso y universal es vacía. La segunda premisa nos indica que la intersección entre motocicleta y transporte costoso también está vacía. La conclusión, por su parte, indica que el área entre motocicleta y universal está vacía. Sin embargo, en este diagrama no aparece así, por lo tanto la conclusión es inválida. Recordemos que al graficar las dos premisas iniciales, el diagrama debe mostrar de manera automática la conclusión. Aquí el error es que, de acuerdo a las reglas de los silogismos, de dos premisas negativas no se obtiene conclusión alguna. Veamos un ejemplo más. Si decimos, algunos hombres son mexicanos, algunos hombres son honestos, y concluimos que algunos mexicanos son honestos, el diagrama de Venn sería hombres mexicanos y honestos. La primera premisa nos señala que existe al menos un elemento en la zona común de hombres con mexicanos, pero existen dos zonas posibles, una que incluye el conjunto de honestos y otra que no la incluye. La segunda premisa también señala que existe cuando menos un elemento en la intersección entre honestos y hombres. También en este caso existen dos posibles opciones. La conclusión sería que existe por lo menos un elemento entre mexicanos y honestos, pero como podemos ver no hay una representación única, por lo que el silogismo es inválido. Y es que recordemos que de dos premisas particulares no se obtiene ninguna conclusión. Gracias.